De regreso en CNN Chile Radio en esta jornada de martes 9:09. Saludamos acá en el estudio a la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara. ¿Cómo está, Janet? Buenos días. Muy buenos Janet. días, un gusto estar con ustedes, Gracias iniciando el día. Muchas gracias por acompañarnos. Ayer tuvo una nueva reunión con los partidos políticos del oficialismo por las definiciones que son importantes. Y quisiéramos preguntarle de entrada si es que tiene novedades respecto de la composición del comando, más allá de la que anunció Eric Aedo anoche acá en el canal, que se suma desde la DC a su equipo. Sí, bueno, lo primero es señalar que la principal novedad es que hemos logrado constituir la coalición más amplia desde 1990 en adelante en nuestro país, que incluye, ¿cierto?, a 9 partidos políticos que tienen además una candidatura única, que es la que yo represento, ¿cierto?, que abarca el arco político de la centroizquierda chilena y que está tratando de confluir en una lista única parlamentaria. Entonces yo diría que hay un proceso en el cual, a partir de la primaria, se instala una candidatura única. Luego se conforma una coalición muy amplia y con la Democracia Cristiana, que son bienvenidos y bienvenidas. Este fin de semana así también ha quedado conformado. Estamos trabajando por una lista única parlamentaria y los equipos, ¿cierto?, hay varios ya que están trabajando y ahora que la Democracia Cristiana también ha decidido sumarse, van a ser informados prontamente. ¿Esta semana? Yo quise esperar, va a depender un poco más de lo que la Democracia Cristiana alcanza a definir como sus nombres, ¿no? ¿Es que ha pasado un mes ya de la primaria? Sí, pero fíjese que la campaña empieza el 17 de septiembre, entonces en realidad apuro en ese tema no tengo. Lo que sí le puedo decir es que equipos hay, y da cuenta de aquello todo el despliegue que pudimos hacer en los distintos gremios de la semana pasada, porque si bien algunos elementos técnicos, económicos y financieros y tributarios manejo, más no soy experta en salmón. Por ejemplo, en ese sentido, ni en logística de carreteras. ¿le ha hay costado equipos. armar su comando? ¿Es mito, realidad, que ha tenido dificultades para dar con nombres, sobre todo para el equipo económico? A mí me ha llamado mucho la atención que se le ha preguntado a personas si están disponibles o no para el comando, con las cuales algunas ni siquiera las conozco. Entonces yo creo que se ha tratado de construir un relato en ese sentido. Nosotros tenemos un equipo económico, va a ser presentado junto con todo el equipo de comando. ¿Está listo? De campaña, sí, claro. ¿Usted conversó con las personas? Sí, claro. ¿Directamente? Sí. ¿Y no nos puede adelantar quién es? No. Ayer estuvimos hablando con el senador Ricardo Lagos Weber, que dijo que Sí. encantado se sumaba. Sí, es que habíamos también conversado también, sí, esto ha estado andando. ¿Se va a Hay sumar más Lagos Weber? especulación. Yo espero que sí. De hecho, yo misma lo invité, al igual que a Eric Aedo también, por 2 razones. La primera es porque muestra la amplitud del pacto político, pero la segunda es porque con ambos en particular, quiero señalarlo con esta claridad, tuvo un importante trabajo dentro del Congreso Nacional y fueron, yo diría, aliados muy importantes. En la reforma de pensiones, por En ejemplo. el caso de Eric Aedo, como integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y en el caso del senador Lagos Weber, como integrante también de la Comisión de Hacienda del Senado. Entonces, cuando se ha hecho un trabajo conjunto, que era lo que yo contaba un poco antes de la primaria, ¿no? Porque resulta que en la primaria parece que nadie había trabajado con nadie se conocía, hace una sigla de elecciones. Yo he trabajado muy bien con todos ellos Janet, y ellas. Y ya que estamos en esa etapa de la conformación del equipo y que está definido además, ¿habrá en ese equipo integrantes del comando de Carolina Toa de las primarias, por ejemplo? ¿Habrá representantes de ese equipo? Hay varios nombres que son comunes, ¿no? Pero si usted me pregunta así con precisión el listado que yo haya chequeado que efectivamente haya estado allá y acá, tengo que revisarlo. Sí, efectivamente hay personas que militan en el PPD, pero sí, ahora que lo chequeé mentalmente, sí que sí. Porque Me dio los segundos necesarios para Álvaro chequearlo. García, por ejemplo. Álvaro García, que estuvo acá en... Ustedes me van a ir sacando nombre a nombre. En tolerancia, No, es que como no. está listo hay mucha No, yo ansiedad. sé, pero no, va a presentarse todo el equipo completo. Carlos Ominami, por ejemplo. Va a presentarse todo el equipo completo. ¿Y eso cuándo va a ser? Voy a hablarlo con el senador Huanchumilla, que ahora preside la Democracia Cristiana, porque básicamente, en mi caso, lo que estaba esperando era la definición de la DC. Y lo digo con esa transparencia, porque uno no puede invitar a integrarse a un pacto político a un partido como la DC, que tiene técnicos importantes, profesionales con experiencia, y decirles, tú vienes, pero te sumas a lo que yo ya tengo listo. Por lo menos no es mi forma de trabajar. ¿Y ha habido Y he estado esperando que ellos se definieran, tomaron una definición, y ahora lo que menos queda en tiempo es esperar que puedan poner sus nombres a disposición.
por eso creo que hay que tener tranquilidad. Janet, ¿y ha habido colaboración de parte de los partidos también para la conformación del comando? Se lo pregunto porque en el reporteo de repente uno no ve tanto entusiasmo tampoco por sumarse al comando activamente. Sí, yo creo que hay de todo un poco, como la vida misma y casi como la política, pero siempre hay personas que están más disponibles y otras que no. Yo creo que para todos fue una sorpresa que ganara mi nombre en la primaria y por eso a lo mejor puede haber costado un poco más, ¿no? Janet, a propósito de... Como que siempre nosotros apoyábamos a otros, pero ahora que toca que otros apoyen para acá, a algunos les ha costado un poquito más girar. No ve reciprocidad. No, lo que pasa es que yo creo que no pensaban que podíamos ganar nomás. ¿Y ve como resistencia, un poco de shock? Al principio yo diría que para todos fue una sorpresa, incluyéndome, que también me dio como shock. Pero es como normal, encuentro yo, porque es poco usual. Ahora, de hecho, perdona, sí. Carola, el otro día cuando el CERVEL me nominó como candidata, formalmente soy la primera candidata del Partido Comunista inscrita en sus 113 años de historia bajo una coalición de centro-izquierda. Claro, una cosa entonces, inédita. por lo mismo, entonces entiendo. Ahora, hay un sector que es el sector, digamos, que le disputa a usted esta candidatura, que es la derecha, y que tiene un 60% de preferencias en las encuestas. Entonces, tampoco hay demasiado tiempo para perder, hablando de este reseteo que ha sido, si uno lo piensa, un reseteo un poco largo a un mes de la realización de las primarias. Y respecto del ámbito económico, Álvaro García, que era el encargado de Economía de Carolina Toá, estuvo acá en Tolerancia Cero y decía, por ejemplo, que él no estaba de acuerdo con la política del salario vital. Usted misma ha dicho que respecto de basarse en la demanda interna para el crecimiento fue una frase desafortunada de su ex asesor Fernando Carmona. ¿Estaría dispuesta también a revisar ese planteamiento de su programa de primarias, el del sueldo vital o el de la negociación ramal? Bueno, sobre lo primero, en términos del tiempo, yo creo que como llevo de candidata un mes frente a un candidato como Kast que lleva 12 años de candidato a la presidencia, la verdad no creo que no estoy apurada respecto de, me faltan 11 años y 11 meses, digamos, para poder alcanzarlo en las tareas a lo mejor que él ya tiene resuelta. Yo lo que le puedo decir es que en un mes nosotros no solo tenemos una candidatura, casi tenemos una lista única parlamentaria. Lo digo frente a una derecha que se está sacando los ojos entre ellos. Tenemos las bases programáticas de todos aquellos que confluimos en la primaria y que además se incorporaron en estas bases marco que se hicieron a la democracia cristiana, en el trabajo previo a la presentación de las primarias, cuando todavía se estimaba que podían participar. Tenemos una coalición política y tenemos equipos que están trabajando. Lo que no ha ocurrido aquí es el hecho de presentarlos, principalmente por lo que señalaba, porque estábamos esperando la definición que tomara la democracia cristiana, porque a mí cuando invito a algo, a un cumpleaños, uno invita a todos a la fiesta. No deja a unos parados y a otros sentados. Pero por otro lado, usted fue elegida en la primaria con ciertas líneas que orientan un programa, ¿no? Y respecto de lo programático, por cierto, quiero ser clara, nosotros vamos a construir el programa conjunto y ese programa tiene un marco de acuerdo. No es un programa que parta de cero, es un programa, un marco en el que se trabajó 5 meses antes de las primarias por parte de los partidos políticos, incluido la DC. Si usted me hace preguntas precisas, a mí me interesa que en Chile se crezca y que ese crecimiento le llegue a todos los chilenos y chilenas. Pero yendo a lo específico del sueldo vital, por ejemplo. Sí, y eso significa aumentar el salario mínimo o pasar a un costo de salario que tenga que ver con el costo de la vida. Yo soy de esa idea. Ahora voy a conversar con todos los partidos de este tema, todos los economistas me han hecho llegar varias sus opiniones y cómo opera esto en otros países sobre ingreso vital, si se calculan o no las transferencias del Estado también en ese ingreso. Ahora, Janet, pero es una red flag, como dice la gente ahora en las redes. Sería una red flag lo del sueldo vital, lo del salario vital. Yo creo que más que nosotros ir pensando en cosas así tan blanco-negro en este minuto, o rojo, línea roja, lo que hay que hacer es dialogar más. Y en eso estamos. Pero, Janet, ¿es viable en todo caso implementar un aumento de esa envergadura y llegar a los 750.000 pesos, aunque sea gradual? Se entiende que va a ser a lo largo del próximo periodo. Se lo pregunto porque eso puede ir generando efectos macroeconómicos importantes, o se ajusta por desempleo o eventualmente por inflación, sobre todo si es que no hay aumentos productivos. Y Chile lleva 10 años con la productividad estancada, entonces
Además, el último informe del INE muestra que en el último año, de los empleos asalariados formales, el 86% los creó la gran empresa. O sea, a las MIPYME les está costando más generar empleo, Claro. que son las que pagan el sueldo mínimo. Sí. Yo creo que este debate no es una cosa que uno pueda dar aisladamente. O sea, no puede pensar solo en que un gobierno va a tener como demanda subir el salario vital o crear el salario vital. Lo digo porque esto va de la mano con otros cambios que se tienen que hacer. Por ejemplo, las pymes que están muy apretadas en su participación en el mercado laboral. Es muy angosto la porción del mercado, de bienes y servicios al cual las pymes pueden acceder, es porque hay una concentración económica importante en las grandes empresas. Entonces, son temas que se regulan, ¿no? ¿Y cómo lo abordaría usted? Como se hace en la mayoría de los países donde hay regulaciones al mercado, incluso en los más capitalistas, aunque Chile, como en Estados Unidos. Hay posibilidad de hacer consorcios de pymes. Hay posibilidades de que en las cuotas de licitaciones públicas que se generan y que habitualmente se adjudican a las mismas empresas porque son las más grandes, existan tope de cuotas. Ya, pero entonces hay separación de servicios financieros. ¿El salario mínimo vital estaría condicionado entonces son varios elementos, claro. A otros elementos? Por supuesto, si esto no es como subir el sueldo, como imprimir billetes, digamos. Esto se trata de que la economía tiene que crecer. Supeditado a crecimiento, entonces, a crecimiento, pero también a robustecimiento del sector emprendedor de nuestro país. Yo quiero decir algo. Sí. Aquí en este país se arma en el Congreso Nacional cada 2 por 3 la bancada ProPyme. Y lo que hace es mandar a hacer un lienzo que dice somos ProPyme. Yo llamo al Parlamento a que si son de verdad ProPyme, hagamos espacio en el mercado para que las pymes se puedan robustecer. Si las pymes no van a crecer a punta de subsidios o de mantener bajos los salarios, van a crecer cuando tengan una participación real de mercado. ¿Y cómo se aumenta esa participación? Porque hoy día ya tenemos una Desconcentrando de las regulación. grandes empresas, como lo acabo de decir. Pero hoy día hay una regulación antimonopolio y de libre competencia que está plenamente vigente. Y está vigente. precisamente en la Fiscalía Nacional Económica esta discusión sobre la desconcentración económica. Lo digo porque CONADECO lo presentó hace bastante tiempo. Y hay regulaciones así en países similares. Si yo un poco lo he señalado, mira, aquí hay muchas cosas que pasan que nosotros hemos normalizado durante mucho tiempo. Por ejemplo, ir a comprar un paracetamol y salir con una tarjeta de crédito de la farmacia. O ir a comprarse un traje de baño a la tienda del retail y salir con una tarjeta de crédito. ¿Usted lo prohibiría? ¿Usted lo limitaría? Yo no voy a limitar nada ni prohibir nada porque son discusiones que se tienen que hacer y si hay conclusión al respecto se va a dar un debate democrático en el Parlamento. Pero si yo miro la experiencia de otros países donde está regulada la concentración económica, lo que hay es que los servicios financieros están separados de los no financieros. Y es parte de cómo en Chile se ha ido concentrando y concentrando en pocas empresas el mercado. Entonces, ser ProPyme no significa pensar en que las pymes siempre tienen que pagar poco para poder subsistir, o el subsidio, o el Estado las tiene que estar subsidiando permanentemente, sino que deben tener un espacio en el mercado. Por eso cuando se reformó la ley de Chile Compra y se estableció un espacio en este gobierno, un espacio en la parte de la compra ágil para que pudieran solo acceder las pymes a ofrecer servicio al Estado y se aumentó el monto de 1 millón a 6 millones de pesos de venta, es una buena medida, pero también tiene un techo. Disculpen por lo técnico del tema, pero encuentro que es importante porque ninguna cosa se puede pasar por sí sola. Tenemos tiempo. Y eso con un crecimiento económico también de sectores productivos relevantes. En Chile, solo con esto quiero terminar. Si hace 10 o 15 años sabemos que está estancada la productividad, la pregunta es ¿por qué no logramos salir de eso? Y lo más complejo de esto es que el PIB tendencial hasta el 2030 de Chile está estimado en un 1,8%. Claro. Y esa es la pregunta, ¿cómo crecemos? Sí, yo creo que hay que pensar un poco fuera de la caja y hacer algo más distinto de lo que hoy día estamos haciendo. ¿Rebajar el impuesto corporativo está descartado en su programa? Sí, en mi gobierno está descartado. ¿La negociación ramal también es una línea roja para quienes quieran incorporarse a su comando? No, es que como digo, aquí no hay líneas rojas, si esto es un diálogo político. Aquí no hay nadie que esté obligado, porque aun cuando las primarias son un pacto de honor, si alguien quiere irse, se va. Y por tanto, yo no estoy por obligar a nadie, estoy porque cada uno ponga sus razones y entre todos tengamos un proyecto común en el cual nos vayamos convenciendo. Nada es intransable. No, por supuesto que no, es que la vida no es así. Pero usted le gustaría avanzar con el tema de la negociación sindical por rama. Y de hecho, solo para terminar esa idea, los programas de gobierno
son en definitiva una orientación y un camino. Usted ha visto que muchos gobiernos parten con un programa y en el camino lo tienen que ir ajustando porque la realidad política va indicando otra cosa. ¿Le pasó a este gobierno, de hecho? Por supuesto. Sí, a mí me gustaría avanzar, sobre todo considerando que puede ser un tema para resolver desafíos productivos del futuro. En Chile hay una caricatura como que la negociación ramal fuera algo de los años 60, y yo les quiero decir que lo que está pasando hoy día en Europa es que como el mercado laboral está cambiando producto de la automatización, la inteligencia artificial y la digitalización, lo que se está haciendo entre las ramales de empleadores y trabajadores es buscar formas de reconvertir laboralmente la fuerza de trabajo en un diálogo social que propicia, ¿cierto?, el mismo Estado, los mismos gobiernos. Bueno, pero a propósito pero de bueno, eso, veremos. Aquí hay harta estrechez del mercado laboral y yo creo que eso también hay que estarlo mirando. Pero a propósito de eso, indudable. Janet, con la amenaza que supone también el avance de la tecnología, porque para algunos sectores y algunos empleos puede ser una amenaza realmente, ¿no es una mala idea aumentar los costos laborales? El Banco Central ya ha advertido sobre ese tema y en el último informe de percepción de negocios las mismas empresas dan cuenta también de un aumento de los costos laborales porque no solo sea por el salario mínimo, también por las leyes sociales, ¿no? La reforma previsional, también la rebaja a las 40 horas, que el próximo año tiene una nueva actualización, ¿no? Entonces, los costos laborales están al alza. ¿Es conveniente subir el salario mínimo a los 750.000 pesos en un contexto de esa naturaleza? Y con la amenaza de la tecnología por detrás. Sí, yo diría que son todos temas que ninguno puede hacerse por sí solo, como señalé. Para subir el salario hay que crecer, hay que desconcentrar y darle más espacio a las pymes en el mercado. Esto es una ecuación más compleja que subir el salario mínimo. Pero entonces, si no se crece, no hay actualización del salario mínimo a 750. Lo que pasa es que si no se crece, la economía lo que está mostrando es que tiene una estrechez importante. Ahora, si usted lo pone en blanco y negro, yo lo que le puedo decir es que cuando a Chile le ha ido bien, también se planteaba que no podía crecer el salario mínimo. De hecho, cuando menos creció fue cuando a Chile le iba mejor. Es bien curioso eso. Entonces parece que al final para los trabajadores y las trabajadoras nunca es tiempo que el salario mínimo crezca. Yo ahora sé que en este gobierno se ha hecho un esfuerzo grande. De hecho, el porcentaje de aumento que se está proponiendo, más que el monto, a mí lo que me interesa es el concepto. Por eso no se llama sueldo mínimo y se llama salario vital. Porque la idea es que quien trabaje al menos le alcance para vivir. Y eso a mí me parece que es muy buena inversión para Chile. Porque cuando alguien trabaja y no le alcanza para vivir, lo que ocurre es que estamos generando, ¿cierto?, una falta de cohesión relevante. Entonces, yo entiendo en todo caso que hay cosas concretas que tienen que ver con los costos laborales y eso tendremos que irlo analizando. Y una última pregunta por el lado económico, por mi parte al menos, Carola, sobre el tema del gasto público. Es un tema súper relevante y usted en un foro la semana pasada reconocía que Chile está gastando mucho más de lo que le ingresa. El déficit fiscal del 2023, 2,7%. El año pasado, 3,2%. Hasta ahora, este año, ya se han hecho 2 correcciones al alza, 1,8%. ¿Cómo va a detener esa espiral? ¿Ese va a ser un compromiso clave en su programa económico? A ver, yo primero quiero ser súper clara en esto. En mi gobierno se va a mantener la senda a la convergencia fiscal, sin duda. Creo que lo que se valora más internacionalmente, ¿cierto?, es el trayecto que se sigue en la materia, incluso más allá de la meta misma, sino que la coherencia que tiene el país en el camino que sigue para llegar a esa meta. Y tengo muy claro el efecto económico que produce cuando se incumplen los compromisos o cuando la deuda pública supera el techo. Y por eso, perdón, Carola, relacionando lo que usted me preguntó, no estoy por bajar el impuesto corporativo, porque con el nivel de gasto que tenemos, nosotros no podemos disminuir los ingresos fiscales. ¿Pero está dispuesta a recortar los gastos en 6.000 millones de dólares como plantea el Consejo Fiscal Autónomo? Sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo en eso, claramente. Lo que sí sé también es que cuando las candidaturas populistas de la derecha dicen que esto lo van a hacer despidiendo operadores políticos, que a mí me gustaría que así ocurriera, ¿no? Porque yo cuando asumí en este gobierno, en mi propio gabinete como ministra quedó sentada a todos los operadores políticos de la derecha, digamos. Entonces yo entiendo cuando hay reclamos, porque no es la primera vez que me pasa, con anterioridad en el gobierno de la presidenta Bachelet también, pero con eso no se alcanzan a hacer los ajustes que el erario fiscal requiere. Y ese es el punto que he puesto en discusión, porque se dice populistamente, vamos a despedir tanta gente que vamos a hacer una reducción del gasto del Estado y vamos a andar súper bien. ¿Y por dónde y eso no es verdad. Y su idea de la modernización del Estado, que usted la ha planteado, que entiende que es una necesidad, ¿por dónde iría? No, yo creo que hay muchas cosas que hacer, pero hay un gran ejemplo que fue el proceso de modernización del Estado como de la década del 2000, ¿no? En el cual, junto con los gremios de los trabajadores,
junto además con los directivos de los servicios públicos y recogiendo experiencia internacional, se adoptaron medidas tan relevantes como indicadores de gestión, que ahora hay que, por cierto, darles una actualización. Porque si uno ve en la gestión del Estado hoy día, todos cumplen los PMG. Todos se sacan 7. Sí, y además son bien insólitos los PMG. Son cosas bien administrativas o poco desafiantes. Lo segundo, introduciendo mayor innovación. O sea, aquí hay muchas cosas que se pueden realizar a través de inteligencia artificial y que permiten poner el foco en las tareas que son más relevantes. Lo tercero, actualizando el régimen de personal del Estado. Creo que eso también es necesario. ¿En qué dirección? En varias cosas. Por ejemplo, en la optimización de las horas de trabajo. Yo he trabajado en varios tipos de instituciones públicas y también en empresas privadas. Y a veces se producen tiempos, ¿cómo se dice?, perdidos de trabajo en el sector público y en el privado para hacer las equivalencias. La diferencia es que en el sector público no le está haciendo daño a toda la ciudadanía. En el sector privado ahí hay un deber cierto del empleador de ver que eso no ocurra. Y también en el sector privado, fíjese que me ha tocado trabajar de empleadora y de empleada, o de jefa y de... Claro. Y he visto las dos cosas, he tenido alguna experiencia Usted más... es administradora pública de profesión, además. Y abogada. ¿Se calienta la Las silla dos. en el sector público? Mire, las instituciones en las que a mí me ha tocado trabajar, no he visto eso, lo digo sinceramente, Ya. pero no conozco otra realidad y tiendo a creer que sí en algunas. Y lo digo con sinceridad porque a mí me tocó trabajar en una institución pública cuando era funcionaria de carrera, a la cual entré por concurso público y no por pituto, como algunos han dicho, sinceramente, y a través de pruebas técnicas, en una institución en la cual uno rendía en función de cada trabajo que se hacía, tenía una paramétrica que reflejaba cuál era el rendimiento individual y colectivo de cada uno de los trabajadores. Entonces, no es un tema... Se ejercía la jefatura ahí. Claro. Y después me ha tocado estar en política, donde uno trabaja, le puedo asegurar, mucho más de 40 horas. Entonces, después me ha tocado estar en cargos de confianza política. Entonces, Ya, ese es un tema interesante sobre el cual profundizar. Sí. Pero yo quisiera que habláramos también de las ideologías que sustentan a los partidos políticos, ¿cierto? Y quisiera preguntarle en ese sentido, ¿cómo se le puede explicar a un elector, a una electora que nació después del año 89 y que es el 60% del padrón, según nos informa el CERVEL, que su partido, el Partido Comunista, se defina como marxista-leninista? Mire, como todo lo relacionado con el Partido Comunista, yo creo que es bueno consultárselo a Bárbara Figueroa y a Lautaro Carmona. Yo tengo una responsabilidad distinta y actúo con autonomía del Partido Comunista en mi rol de candidata a la presidencia de la República por una alianza centroizquierda. Lo digo porque hasta, yo diría, pocos días atrás, se me trataba y se me sigue tratando en algunos medios como la candidata del PC, aun cuando eso no es así. Y yo creo que el PC tiene sus propios voceros que puede explicar aquello. Yo lo que le Pero puedo es una decir... cuestión de didáctica, ¿cierto? Sí. Usted es militante desde los 14 años. Sí, claro. Entonces también, digamos, desconocer la inspiración del Partido Comunista puede ser un poco confuso, entendiendo lo que usted plantea, ¿cierto? De que es una candidata de un espectro mucho más amplio. Pero lo que usted ha dicho, por ejemplo, en la entrevista en El País, es que esta es una agenda que quiere poner la ultraderecha y el anticomunismo. Pero ¿no le parece que es una pregunta legítima tomar una definición o solicitarle una definición sobre una corriente de pensamiento, una corriente ideológica que ha sostenido al partido durante mucho tiempo y que, a diferencia de otros partidos comunistas como en Europa, por ejemplo, sigue el Partido Comunista chileno, digamos, sustentado en la idea del marxismo-leninismo, que lo que plantea básicamente, entre otras cosas, es la continuidad de la lucha de clase y la dictadura del proletariado, ¿cierto? Y la democracia como un estado intermedio. Sí. No, yo entiendo la pregunta, pero creo que es una pregunta para quienes son voceros del Partido Comunista. Yo soy vocera de mi propia candidatura que representa la centroizquierda chilena. Pero si nosotros tuviéramos a un candidato de la derecha acá, por ejemplo... o a Evelyn Matei, por darle un ejemplo, también le preguntaríamos por no, yo me imagino. su relación con el pinochetismo, en fin, y a José Antonio Cast lo mismo. O sea, sí. También preguntarle a los candidatos por las propias ideas que sustentan su militancia. Si usted me pregunta de mis ideas, yo le relevante. puedo decir mis ideas. Que pensé que usted me está preguntando por la idea del Partido Comunista. Ya, Partido entonces, en el que milita desde los 14 sí, años. pero yo no respondo por el Partido Comunista. Pero sí porque sobre él su tiene militancia. su vocero. Pero sobre mis ideas yo puedo responder. Pero usted puede perfecto. responder Y por idea su militancia. respecto de la democracia como estado intermedio, ¿usted considera que la democracia es la cancha donde todos jugamos o que la democracia es una
vía para llegar a otro estadio? No, yo considero que la democracia es donde todos jugamos y compito dentro de esta institucionalidad porque la respeto y valoro. ¿Y no le Discrepo incomoda en ese mucho, sentido que tengo su muchas partido discrepancias. todavía declare eso como un principio? Tengo muchas discrepancias, pero esas en mi rol de militante del partido las discuto al interior del partido. Las planteará en privado, digamos. No, más que en privado, en las instancias que correspondan. Yo lo que le puedo decir es que yo puedo tener muchas diferencias, por ejemplo, con el uso que se hace discursivo, a veces editorial, de ciertos medios de comunicación, pero yo entiendo que en Chile hay una libertad de prensa acotada, ¿cierto? Porque hay pocos medios de comunicación y es el marco en el que nos tocó nomás. Eso pienso. Pero es el creo deber de además nosotros preguntarle no está bien. por una cuestión Creo que es una además, pregunta legítima, digamos. sí, No, por de que no hay supuesto. ningún interés ni de anticomunismo. Es que ni no de lo digo por ultraderecha. ustedes, sino que lo digo por medios que me llama la atención, que permanentemente me ponen en las fotos de espalda. ¿De espaldas? Sí. Incluso cuando No me ganó había las dado cuenta de primarias. eso. No, yo sí. O cuando era ministra. Es una reflexión que quiero dejar puesta sobre la mesa, no ustedes, porque son estos medios de papel. Estuve 11 días seguidos a propósito de la discusión de la reforma previsional, como ministra del Trabajo liderándola, y en todas salí de espalda. Después gané la primaria y salí en otro diario, con la portada principal, de espalda. ¿Siente que es intencionado todo? Y era la ganadora de la primaria. No sé, la pregunta es al revés. ¿Alguien cree que es espontáneo? Ese es el marco que hay. Y yo reflexiono y digo, sería bueno que en Chile hubiese más pluralismo mediático. Pero de ahí a decir que están todos en contra o que vamos a derribar este tipo de democracia y no sé, yo no comparto nada de eso. Esta es la regla que a mí me tocó. Y yo en esta cancha me muevo. Es lo mismo que hice en el Congreso Nacional, con la diversidad de partidos que habían y con una mayoría opositora. Esas son las reglas del juego. Y en esas reglas del juego me muevo y saco las cosas adelante. No soy discurso, como los candidatos de la derecha, ¿no? La candidata Matei agarraba a garabatos a los parlamentarios. No se me olvida a mí, cuando era ministra. El candidato Kast, yo no sé qué aporte concreto ha hecho el país. Yo tengo gestiones concretas que mostrar. Y lo he hecho en la cancha que ha sido adversa y difícil. Siempre. Pero a pesar de eso lo saco adelante. ¿Le puedo pedir su opinión sobre el conflicto que mantienen esos dos candidatos por la guerra sucia de redes sociales? Bueno, yo espero efectivamente que se presenten las querellas que se anunciaron, porque en realidad, si hay algo que me ha llamado la atención es que creo que son prácticas bien comunes. Estuve mirando recién en redes sociales a propósito de estas cuentas falsas que hacen bots y campañas, y claro, acabo de ver que es repetitivo a partir de análisis que se hacen en la red X, los mismos bots asociados a cuentas falsas, que dicen cosas como que tengo un departamento en Caracas. Yo ni siquiera conozco Venezuela, digamos, no, y dudo a esta altura que la conozca o que me reciban. Que tengo, ¿Por qué duda que la reciban en Venezuela? Bueno, porque tengo una opinión muy crítica de Maduro, la verdad. Que tengo plata en paraísos fiscales. O sea, con suerte tengo la libreta del Banco del Estado. Entonces veo que efectivamente son prácticas que se hacen. Y transversales pareciera. Ahora, lo que yo miro de la derecha, perdón, Sí. es que están en una encrucijada en la cual, en vez de estar preocupados de darle respuesta a las personas en torno a sus problemas, están preocupados de sacarse los ojos entre ellos, y yo no sé muy bien eso qué gobernabilidad le da al país. Janet, a propósito de Venezuela, en el contexto migratorio, para Chile ha sido una dificultad la expulsión de muchos migrantes que entraron irregularmente de Venezuela, que están condenados porque Venezuela sencillamente no nos recibe, no recibe sus aviones, ¿no? Y hoy día no hay relaciones diplomáticas. ¿Usted estaría dispuesta a retomar esas relaciones diplomáticas con Venezuela para solucionar ese problema súper específico? Mire, creo que hoy día, a propósito de un plan que hay en mismo Venezuela, que es que la gente vuelva a la que quiera, se están haciendo reconducciones vía otros países, como Bolivia. Veo difícil poder retomar relaciones diplomáticas. A mí me gustaría decir que sí, pero para efectos de poder producir estas reconducciones, pero no lo veo viable con el estado actual de las cosas en Venezuela. Está muy compleja. A mí me gustaría proponer que Venezuela pudiera avanzar a una transición democrática y pudiéramos apoyarlos desde nuestro país, porque efectivamente ese es un liderazgo internacional en el cual me gustaría jugar un rol. Siguiendo el camino del presidente Boric en ese sentido. No sabría decirle si es exactamente el mismo camino del presidente, porque
sé su opinión al respecto, pero no sé si ha hecho una propuesta sobre este tema. ¿Y esto, aunque lo que genere un quiebre al interior de su partido? Es que hay una cosa bien particular. Mire, aquí no hay nadie que vaya a defender un lugar donde no hay democracia y violación a los derechos humanos, entre otras cosas porque el Partido Comunista de Chile ha sido el que ha sido más perseguido y golpeado por violación a los derechos humanos. Pero cuando fue el fraude electoral hace un año, el Partido Comunista no tomó una postura determinada, crítica y categórica respecto a eso. Tampoco la hay respecto a Nicaragua. Es verdad que no la tomó ni determinada, ni crítica, ni categórica, pero tampoco salió aplaudiéndolo. Sí, aquí lo que pasa es que se pasa de un extremo para el otro, pero yo lo del PC, pregúntenselo al PC. Yo tengo mi opinión y la he manifestado. ¿Está distanciada del PC, de la directiva de su partido? ¿Se siente un poco lejana con todo lo que ocurrió? No, más que lejana, lo que siento es que tengo que cumplir con una responsabilidad distinta. Y espero que se entienda. Sí. Que supera el partido. Y el mismo partido me da autonomía para esto, ¿no? De todas maneras, lo que me ha sorprendido sí ha sido todo este debate donde muchas personas han querido hablar como en mi nombre. ¿Quién? Varias. Erika Edo no, porque dijo que tenía su permiso cuando habló anoche acá en CNN. Sí, como dijo una vez Juan Gabriel, lo que es evidente no se pregunta, o algo parecido. Lo que se ve no se pregunta, Lo que se ve no se pregunta, claro. Sí. Pero ahí ya está. Pero eso sí me ha sorprendido. Lautaro Carmona, realmente. Bueno, en fin, mire, no son varios. muchos nombres, pero no entiendo bien, porque solo puedo entenderlo desde una lógica en la cual pareciera que las mujeres necesitamos que alguien interlocute por nosotras, o hay quienes creen que lo necesitamos. Y al menos conmigo se equivocan. Yo quiero ser bien clara en eso. Yo soy una mujer muy suave de formas, pero con carácter y decisión. Janet, lo último, porque se nos acaba el tiempo. Bueno. Sobre la declaración de Daniel Jadwe de que el Estado de Derecho se supeditaba a las necesidades del pueblo, usted dijo en El País que era inapropiada esa declaración. No las comparto absolutamente. Que no las comparte y que Jadwe debiese concentrarse en su defensa. Dos preguntas sobre eso. Hay quienes temen que el Partido Comunista no va a tener la voluntad de poner la autoridad si es que está a cargo del orden público, por ejemplo. ¿Qué responde a esa crítica, a esa aprensión? ¿Me puede repetir la pregunta? Porque no entendí bien el parafraseo. Que los críticos dicen que el Partido Comunista no va a tener voluntad de ejercer la autoridad, por ejemplo, frente a desórdenes de orden público. No, para nada. Lo que pasa es que las opiniones de Daniel Jadwe no son las opiniones de los partidos que conforman la coalición que me apoya. ¿Y la suya propia? Tampoco. O sea, ¿usted está dispuesto a utilizar por supuesto, la autoridad para hacer valer el Estado de Derecho? ¿Cuál es el contrafactual de eso? ¿Dejar que las cosas pasen y no hacerse cargo? Yo estoy clara que aquí mantener el orden público, combatir además la inseguridad, combatir el narcotráfico y el crimen organizado es indispensable. No porque me gusten las cosas así como dicen los uniformes o las armas. ¿O la mano dura? No, es que la mano dura no tiene que ver con lo que dice Kass, que él dice a cada rato mano dura, y yo la verdad no veo nada. Hay puro humo abajo de esas palabras. ¿Y cómo se ejerce la autoridad? Se ejerce la autoridad tomando decisiones que permitan a la gente vivir tranquila. Si yo desde una perspectiva de centro-izquierda quiero hacer cambios en Chile y generar transformaciones, porque no me interesa hacer gobierno para administrar lo que hay, al menos la gente tiene que poder vivir tranquila. ¿Y para que la gente de la Araucanía o la macrozona sur viva tranquila, usted mantendría el estado de excepción? Mire, a mí me habría gustado partir esta campaña diciendo que lo iba a desescalar, pero yo vi lo que pasó hace 2 meses, donde se quemaron 52 camiones y después hubo otro atentado. Así que más que de plantear que esto se va a desescalar de un minuto para otro, lo que hay que ir viendo es cómo se recupera la normalidad de la Araucanía, pero para eso todavía falta agua que corre bajo el puente. O sea, los parlamentarios del PC debieran votar a favor y no en contra de la renovación del Estado de la Araucanía. Sabe, Carola, que me han hecho harto esa pregunta y yo me ha llamado... O sea, que la respuesta para mí es bien clara. Yo no sé cómo uno puede juzgar con ojos desde Santiago lo que se está viendo en una región donde hay atentados, donde hay quema de camiones y donde ha ocurrido todo lo que ha pasado. Yo espero avanzar en un plan en que en algún minuto esta excepción constitucional pueda irse desescalando, porque si no es regla general, pero esto va a la par de la implementación de los acuerdos de paz. ¿Y lo que pasa allá es terrorismo, Janet? Bueno, depende de la calificación jurídica que le den los tribunales.
Se ha intentado decir también que yo niego que sean actos terroristas, pero la cosa es otra, pues que yo sé que en el Estado de Derecho a las personas del Ejecutivo no les corresponden las calificaciones No, pero el jurídicas. presidente dijo que había terrorismo. Bueno, es una opinión política que él tiene. Yo de todas maneras creo que cuando el Ejecutivo ha colocado querellas, me imagino que es porque tiene antecedentes que al menos nosotros los candidatos no tenemos. Yo no tengo ni un problema con calificar lo que ocurra o no, pero dentro del marco de mis propias competencias. Hay gente que lo hace por populismo, para TikTok y para que le rindan redes sociales, pero no voy a hacer ese tipo de campaña yo, porque creo que lo que menos se puede hacer es caer en populismo, que además promueve la ultraderecha, que en nuestro país no ha mostrado avances con un candidato que no ha hecho nada concreto por este país. O sea, Kast lleva 12 años de candidato a la presidencia de la República y 16 años como parlamentario, y yo no he visto una medida que haya hecho para este país. Y lo más delicado de esto es que sus equipos no existen. Entonces, si hay que hacerse responsable de algo, yo me voy a mover en el marco de la campaña de las ideas, pero también poniendo las diferencias en las cosas que son reales. ¿Es adecuado que Daniel Jadwe vaya como candidato a diputado a partir de lo que usted dijo anteriormente? Mire, yo tengo mi opinión, la expresé al interior del PC y el PC tomó una resolución. De lo demás, no me pronuncio. Muy bien. Muchas gracias. Janet, Gracias la por haber venido, conversación. Janet, muy amable. Buenos días. Pausa y ya seguimos con más.